Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, como cada sábado a partir de las 8 de la mañana, a Justicialismo Peronista, esta propuesta de comunicación y convivencia peronista con todos los compañeros y compañeras y compañeros y todos los amigos, ¿sí?, que se acercan, simpatizan, adhieren al ideario de Juan Domingo Perón, del cual hoy celebramos un aniversario más, conmemoramos un aniversario más de su paso a la inmortalidad, de su desaparición física y de la reafirmación de su tercera posición filosófica en el plano político internacional y su ideología plasmada en el cuerpo dogmático de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. Ese cuerpo dogmático no era más y nada menos que el Estatuto Revolucionario de la Revolución Nacional Justicialista, que dio origen a esa organización partidaria maravillosa que fue el Movimiento Nacional Peronista, con sus 4 cuerpos orgánicos, siempre repito, para entender a qué se debió esa organización, que comprendía la totalidad del conjunto del pueblo. Los cuerpos orgánicos eran la Confederación General de Trabajo, la CGT, la Confederación General Económica, o la CGE, la Confederación General Universitaria, dedicada a la investigación científica de la Revolución Justicialista, a las ciencias, y por último la Confederación General de Profesionales, dedicada al desarrollo, ¿sí?, de la revolución tecnológica dentro del ámbito de la Revolución Justicialista. Se alimentaba con la base del pueblo en 4 ramas, que era la rama política, la rama femenina, la rama sindical y la juventud peronista. De esa manera teníamos esos 4 cuerpos orgánicos que formaban el Consejo Superior Peronista, y luego las 4 ramas que permitían sumarse a todas las expresiones populares, ¿no?, de los barrios, ¿sí? Este 1 de julio transcurrimos nuestro programa número 25 de 2023 y el número 127 desde que comenzamos con Justicialismo Peronista aquel febrero de 2021. Tengo que decir que hoy conmemoramos un aniversario más de la desaparición física del primer presidente y prócer de la patria justicialista, es decir, la patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Por eso hablo de presidente y prócer, porque ningún otro en la historia pudo desarrollar una nación argentina, una patria argentina, un Estado nacional que tuviera esas características de ser libre en lo económico, soberano en lo político y justo en lo social, ¿sí?, acompañado por la maravillosa compañera de vida y compañera política que fue María Eva Duarte de Perón, Evita, y que logró Eva Perón poder desplegar a partir de la Fundación Eva Perón todo el desarrollo de la justicia social. En la justicia social atributiva, que era la infraestructura, los cimientos de los derechos humanos que después pudimos desarrollar a través de los tiempos, ¿sí? La justicia social atributiva, que significa restituir o devolver aquellos derechos y bienes a las personas menos favorecidas y que la sociedad injustamente le quitó
por injusticia social, como ocurre hoy, como vemos en muchos lugares hoy, donde el pueblo lucha en Jujuy para volver para lograr que le restituyan los bienes y derechos que les corresponden a todos los compatriotas, a todos los hermanos jujeños de esa Argentina, hoy sometida por una dictadura amañada por un verso legal, como veremos en nuestro tercer bloque, a partir de las 9:05 de la mañana, con el compañero abogado Alberto Nañal, y nos va a explicar por qué el casualmente constituyó una denuncia, ¿sí? Porque Morales ha violado el artículo 227 del Código Penal para poder sancionar esa Constitución. O sea, esa Constitución se sancionó a través de un delito penal, ¿sí? Entonces, este aniversario de Perón queremos, entre otras cosas, no solo recordarlo, sino también señalar la verdad, la realidad, que es la única verdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Eva Perón además desarrolló la justicia social distributiva a través de los programas de gobierno, ¿sí? Pues decía Perón que fue su mejor ministra sin cartera, porque Eva Perón casualmente desarrollaba o consolidaba el sistema de previsión social para aquellas familias o personas que por desconocimiento, por no saber leer y escribir, no habían comprendido los derechos que le asistían en materia económica, porque casualmente la Constitución sancionada en 1949 tenía artículos enunciativos y artículos operativos, entre ellos la protección económica de la familia. ¿Qué significaba? Proveerlos de vivienda, de trabajo, estabilidad económica a través de los ingresos de toda la familia, sí, pero además vestimenta, vacaciones, en fin. Una casa como los chalets de Ciudad Evita, que todavía algunos quedan, provisto de todo el mobiliario, los enseres domésticos, la línea blanca y compañía, para que la gente tuviera, y después sí podían, restituían en cuotas muy bajas esa inversión que había hecho el Estado. Sí podían, restituían, porque era un acto de justicia social atributiva, aquella justicia, aquellos derechos y bienes que les corresponden al ser humano por su condición humana, por ser persona humana. A eso se dedicaba Eva Perón. Eva Perón no daba limosna ni planes sociales, restituía bienes y derechos, restituía o devolvía bienes y derechos. Hay que tener muy claro a qué se dedicaba la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, ¿sí? ¿Y con qué se financiaba? En esa época los trabajadores trabajaban 10 meses y medio por año y recibían 14 sueldos, 2 aguinaldos completos por año. Uno de esos aguinaldos, los trabajadores voluntariamente, sin que nadie los obligara, lo aportaban a la Fundación Eva Perón. Por eso estaba nutrida de todos los recursos financieros que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿sí? Así que, por eso digo, y muchas veces, y entró un poco mi relación personal con Perón, yo fui subsecretario de Promoción Social de la Nación con 21 años, y asumí las funciones el 13 de marzo de 1974, y obviamente tuve una relación personalísima con Perón. Salí egresado con el tercer mejor promedio de la Escuela Superior de Conducción Política Peronista, donde hacíamos una carrera de ciencia política en 3 años y medio, 4, y empecé muy joven, a los 16, ingresé allí, y a los 19 años egresé con el tercer mejor promedio. En esa época, Perón, en 1972, había vuelto a la Argentina y tuve la posibilidad, porque a los 14, 15 años ya era presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios de Lanús, y entonces después accedí a la Secretaría del Consejo Político Municipal. No había partido justicialista, entonces era el Consejo Político Municipal del Movimiento Nacional Peronista. Y entonces, bueno, voy a narrar un poco cómo era Perón, que a todo el mundo le interesa saber cómo era Perón. Y entonces debo decir que no hay un día en que no piense en Perón, especialmente frente al panorama decadente de los circundantes. Yo era muy joven cuando lo conocí en el 1972, con 19 años, gracias previamente a la promoción política de los compañeros mayores protagonistas de la resistencia peronista, que me facilitó a los 17 años el ingreso a la Escuela Superior de Conducción Política Peronista, que funcionaba en la calle Juncal, en el Sindicato Unido de Petroleros del Estado, el SUPE, y era toda una actividad clandestina,
porque nosotros veníamos conviviendo con 2 dictaduras, la de Onganía y la de Lanuse. En todos ellos se destacaron los gorilas radicales de cómo combatían y salían a combatir al peronismo permanentemente. También de los 14 años pude presidir la UES de Lanús, mis queridos pagos políticos y sociales y familiares. De esta temprana e intensa actividad política me permitió un rápido ascenso a la consideración política y militante de los compañeros mayores que yo. Obviamente estoy hablando de un joven de 19 años, de 18 años, con compañeros que me inducían y me conducían, que no tendrían menos de algunos jóvenes 45, 50, 60. Me acuerdo de Hipólito Negrotti, me acuerdo de Nino Actis, me acuerdo de Juan Buratini, que fue administrador general del Luna Park, con la familia Lecture. Me acuerdo de, de Llamarada, que algunos les conocía el apodo, pero nunca pude enterar el nombre, porque recuerden que esta gente venía de militar la resistencia y de hacer alguna travesura, poniendo un caño, poniendo algunas cosas. No era otra cosa que la devolución a los daños severos que en los barrios, en las fábricas, a los delegados de los militantes de barrio, le produjeron los comandos civiles que después se identificaron con la Revolución Libertadora y que activaron desde 1952. Entre ellos Roque Carranza, que un 1 de mayo metió una bomba en la entrada del subte ahí en la Plaza de Mayo y mató 6 personas y hirió unas 30 y pico también. Las concentraciones de Perón eran extraordinarias en la Plaza de Mayo. Y hoy Roque Carranza tiene el honor de llevar su nombre una estación del ferrocarril ahí por la zona de Colegiales. Obviamente que esta militancia me trajo a un inconveniente en mis estudios secundarios. Repetí el 4º año porque no había forma de dedicarle todo el tiempo. Estábamos transcurriendo la dictadura de gorila radical y militar de los gobiernos de Onganía y Lanuse, ¿sí?, de gorilas radicales y militares, y toda nuestra actividad política de la juventud peronista en la militancia y en los estudios de formación filosófica, ideológica y doctrinaria se realizaban en la clandestinidad, agredidos por los servicios de inteligencia operativa de la AAA, del Plan de Conmoción Interna del Estado que sancionó Arturo Frondizi. La AAA nace con Arturo Frondizi, el Estado Mayor Conjunto Operativo de las 3 Fuerzas Armadas, por eso se llamaba AAA, ¿sí?, de las 4 Fuerzas de Seguridad Federal y de las policías provinciales. O sea, no te escapabas ni por abajo ni por un agujero en la tierra, ¿sí? Y los servicios también anglo-norteamericanos, los ingleses y los norteamericanos. Acuérdense que Henry Fair, que era un servicio de inteligencia operativa, llegó en abril de 1972 y se dedicó a reclutar jóvenes estudiantes universitarios para sus acciones posteriores en Argentina, proveerlos de armas y municiones y de estrategia militar y de guerra, de guerra urbana, de guerrilla urbana. Henry Fair. Y publicó un libro acá que se llamó La Argentina, y en su página 247, pueden buscarlo en Mercado Libre, en Google, Harry Ferns, se escribe Ferns, La Argentina, y en su página 247 dice claramente, confiesa claramente, que si no es a través de una guerra civil, la revolución industrial, científica y tecnológica que desarrolló Perón como estructura jamás podrá ser destruida en la Argentina. Bueno, tuvo medianamente éxito, ¿sí? Y a partir de 1976 se cerraron, como denunciaba Isabel antes de ser derrocada, presten mucha atención porque vinieron a destruir, a demoler las chimeneas que levantó Perón. Y dicho y hecho, cerraron 181.000 establecimientos industriales y fueron a la calle 6.730.000 trabajadores. Después pasaron muchas cosas, la presidencia de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, la gloriosa fórmula Perón-Perón, y que el general Perón no pudo consumar con Eva Perón como vicepresidenta en 1952, sino que pudo con Isabel Perón en 1973. ¿Sí? Y Eva Perón en 1952 era la candidata a vicepresidenta de la Nación, muy formada,
¿sí?, como estadista y para ser presidenta de la Nación en 1958. En 1958 era la primera mujer en el mundo que iba a ser presidenta de la Nación. Estos brutos y brutales jamás comprendieron por qué básicamente la política se comprende y no se aprende, y luego vendría el golpe sangriento de 1976 con años forzados de miedo, muerte y ostracismo, la cárcel en los centros de detención, como la estadía que me tocó a mí ahí en Campo de Mayo, las sensaciones de tortura y muerte, el escarnio, la resistencia de la sobrevida por medio de comprender a veces el inaceptable destino que vivíamos, y luego el exilio que muy pocas veces compartí con algunos leales amigos, muy pocas veces, porque realmente la lealtad en esa época era lo que menos abundaba. Y luego la organización del peronismo, las tradiciones de 1982 y de 83, por medio de la verticalidad política, de la obediencia debida, inapelable, lo que facilitó el segundo fraude patriótico que benefició a que Raúl Alfonsín diera comienzo a la reconquista colonial del territorio nacional como colonia factoría de los ingleses y norteamericanos, sometidos por medio de una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta. Recordemos que Alfonsín tuvo la feliz idea de inscribir a la Unión Cívica Radical en la Internacional Socialista, que conducida por Tony Blair, primer ministro británico, Alfonsín tuvo el privilegio de ser el vicepresidente de la Internacional Socialista. Digo, cuando hablamos de política, tengamos criterio y podamos certificar los fundamentos, porque si no decimos pavada, boludeces, ¿sí? Y diera comienzo a la reconquista colonial, como dije, en territorio nacional, sometido por medio de una deuda, diera comienzo a la reconquista colonial del territorio nacional argentino como colonia factoría de los ingleses y los norteamericanos, sometidos por medio de una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, como la que ejecutó Macri en el 2018. La de Alfonsín por 47.000 millones de dólares y la de Macri por 44.000 millones de dólares. Alfonsín dictó la ley de obediencia debida y punto final para ganar tiempo y procesar a las juntas de la dictadura militar por delitos políticos, pero jamás fueron procesados por delitos económicos. Fíjense qué casualidad. Y todavía no pudimos terminar de cancelar esa deuda externa que aceptó Alfonsín a libro cerrado. ¿Ya? Y que legalizó hicieron un montón, Cavallo y compañía, ¿no? Alfonsín dictó la ley de obediencia debida, como dije recién, para procesar a las juntas, y Alberto Fernández jamás procedió al juicio de Macri y al gabinete de Macri, que sometió al país a los 44.000 millones de dólares con el peor acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben por qué? Porque ambos debían haber sido procesados penalmente por un crimen de deuda externa. La Junta Militar y Macri y su gabinete. Crimen de deuda externa, que muchos juristas de la Corte de la Haya siempre pidieron que así lo hicieran, ¿sí? Vamos a escuchar un audio de Perón, Justicialismo y la Comunidad Organizada. Si está disponible. Gracias. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Y entonces escuchamos a Perón simplemente como establecía las relaciones de equilibrio entre las ambiciones del individuo y las ambiciones del bien general, o sea, esa conciliación entre la individualidad y lo colectivo, ¿no? Porque es la única manera de que el ser humano pueda comprender el valor del sujeto colectivo e integrarse al sujeto colectivo, que es la comunidad organizada, desde ese sujeto individual que tiene sueños, ambiciones, deseos, ¿sí?
¿Cómo era Perón? Siempre me preguntan. Y digo, físicamente un hombre apuesto, a pesar de su edad, más de 78 años, y elegante aún con su edad. Alto, cuidadoso en su manera de vestir, siempre elegante, clásico, aunque sin ostentación. Su figura, compañeros y compañeras, revelaba la de un hombre habituado a los ejercicios físicos. Algunos fuimos testigos. Yo fui su secretario de Promoción Social de la Nación, el más joven de su gabinete, cuando el general Perón subía la escalera del primer piso de la Casa Rosada al trotecito, a su edad, y cuando el resto usábamos el viejo ascensor siempre, ¿no?, para subir al primer piso, en el área donde está el despacho presidencial. Era un hombre, un esgrimista de fusta, le encantaba la esgrima, consumado jinete que solía ensayar en los picaderos y establos de la zona de Palermo, en la cercanía del hipódromo argentino de Palermo. Ahí Perón se daba una vuelta, hacía una vuelta en caballo. Era un infatigable caminador, de caminatas nocturnas, como el que tuve el placer de compartir cada jueves a las 10:30 de la noche de algunas semanas. Por la calle Zapardo arrancábamos desde la aduana hasta la esquina de Carlos Calvo. Y no sé por qué esa calle lo fascinaba. A Sopardo, ¿no? Entre aduana y Carlos Calvo. Una calle y un paseo de pasos lentos que provocaba una hermosa evocación de recuerdos en Perón, pero un dictado de enseñanzas magistrales sumamente preocupado por la síntesis y el atravesamiento general con nosotros, la juventud de aquella época. Su trato conmigo fue siempre el de un padre tolerante y bondadoso, con mis reacciones habituales, excitadas a mis 20 años. Siempre se lo retribuí con filial cariño, más allá de las alternancias y vicisitudes políticas de esa época, que eran bravas, y las posteriores también, ¿no es cierto? Sus sabidurías que recibí de su mano directa como hijo putativo directo, vislumbraron para muchos un futuro selecto. Vislumbramos para muchos un futuro selecto, pero la recompensa nunca ha sido prodigiosa en logros. Los enemigos de Perón han sido y son tan mediocres como serviles para ofrecer al país al enemigo en cada periodo de estos gobiernos pusilánimes, ¿sí? Lo he experimentado en carne propia por haber sido una parte, muy joven entonces, de la reserva ideológica en contacto directo con Juan Domingo Perón. Y que siendo subsecretario de Promoción Social de la Nación, designado personalmente por él, a mis 20 años, a partir del 13 de marzo de 74, día en que asumí la función, el funcionario más joven de su gabinete y luego de Isabel Perón, con mis pares funcionarios que me doblaban en edad, conocí una avalancha de visitantes de esa época que ahora sí, consolidado su regreso y después de haber asumido la presidencia de la Nación y sin riesgos, recordaban antaño haber sido leales peronistas, una laya de aventureros que intentaban hacer valer algún olvidado e impreciso encuentro con el general Perón, o pretendidos protagonistas de las jornadas del 17 de octubre también. Tampoco faltaban los expertos en predecir por a dónde va a calentar el sol. No faltaban los compungidos por no haber comprendido el fenómeno, único en su tipo y en el mundo, de la revolución justicialista y su gobierno, y venía a darse golpes en el pecho, pero había ausencias, compañeros y compañeras, que exaltaban sus presencias. Aquellos, digo yo, los que en su negra y soberbia soledad de la traición a la patria y a Perón por esos días, maldecirse de haber traicionado a Perón en 1955, así como en 1973 y 74 lo traicionaron cuando, no teniendo las bolas o el valor de asesinarlo, como intentaron durante 6 veces en su exilio, y cuando regresó en el 6, ustedes deben buscar y ver las historias, ¿no? Cuando llegó la primera vez, estuvo casi 8 horas en el aeropuerto de Ezeiza, con un fusil ametralladora montado frente a la salida del aeropuerto, y después en su segundo regreso, con toda esa matanza en Ezeiza, tuvo que aterrizar en el Palomar, ¿no? Son todos intentos de asesinar a Perón. Y entonces, como no pudieron, prefirieron asesinar a sus más leales hombres designados para ser sus ministros estratégicos, ministros de Trabajo y de Bienestar Social. Me refiero
a José Ignacio Rucci y Carlos Mujica respectivamente. La cortesía de Perón era proverbial. Recuerdo una mañana de otoño, en abril de 1974, a 30 días de haber asumido mi subsecretaría, hacía frío y concurrí citado a su despacho para recibir instrucciones del programa de gobierno en marcha respecto al desarrollo del sistema de economía social coparticipada que tuve a cargo en la promoción social en el área política de su gestión, mediante la implementación de empresas municipales, de accionariados obreros, que debía ocupar a toda la población requerida de trabajo, bien remunerada y convertida en trabajadores propietarios. Le quiero recordar que la Constitución del 49, sancionada en 1949, cuando vos estabas sin trabajo, el Estado estaba obligado a proveerte trabajo. El Estado te daba trabajo cuando vos estabas desocupado. Tenía obligación por la Constitución de darte trabajo, sea municipio, provincia o nación. Y además la protección económica y social de la familia cuando estaban en situación de riesgo alimentario, situación de calle, en el impenetrable chaqueño, en los pueblos originarios. Ustedes no saben la cantidad, hasta dónde llegaba a través de las estafetas de correo postal, donde la gente metía su pedido en el buzón. A la semana, a las 4 o 5 días caía un asistente social y después llegaban todos los bienes. Las chicas que siempre estuvieron al lado de Perón, hay un montón de fotos, ¿sí? Eran asistentes sociales que llegaban con una autoridad, apenas llegaban a los pueblos, así perdidos en los cerros, en los campos, en los montes, en las selvas. Llegaban y con una autoridad que el intendente a los 5 minutos estaba al lado de ella ofreciendo lo que fuera. Y entonces se rehabilitaba socioeconómicamente esos discapacitados socioeconómicos que tienen la patria, hoy perdidos. Por eso la UNICEF dice que tenemos 8.200.000 chicos en situación de desnutrición, subalimentados, ¿sí? Y seguimos buscando el discurso político para poder justificar lo que escondemos bajo la alfombra, ¿no es cierto? A veces. Y a veces con temeraria asiduidad, ¿no? En 1974 lo traicionaron, ¿sí? Y prefirieron matar a José Ignacio Rucci y Carlos Mujica. La cortesía de Perón, compañeros, era proverbial. Recuerdo una mañana de otoño de abril de 74, decía recién, 30 días de haber asumido, concurrí para hablar del sistema de economía social coparticipada mediante la implementación de empresas municipales de accionariados obreros, que debía ocupar a toda la población requerida de trabajo, bien remunerado y convertida en trabajadores propietarios, gestionarios o cogestionarios con los municipios de aquellos accionariados obreros. Al término de la entrevista, se levantó como hacía del sillón presidencial y me acompañó, como era su hábito, hasta la puerta del despacho presidencial, distante unos 20 metros de su sillón, del sillón presidencial, el famoso sillón de Rivadavia. Hacía frío esa mañana temprano, es decir, 7 menos cuarto, estabas en audiencia con el general, y fui a ponerme sobre todo, al tiempo que Sodecán abría la puerta y se cuadraba con el saludo, digamos, el saludo acostumbrado entre militares, ¿no? El capitán de navío, Fernández Sanjurjo. Presuroso Perón, ante el asombro y la mirada dura de Sodecán hacia mí, me ayudó a ponerme sobre todo y le dije, pero no se moleste, presidente, por favor. Y él, con una sonrisa amplia y bonachosa, me contestó a mí y a Sodecán, por favor, Seijo, me dice, como usted sabe, capitán, mirándolo a Fernández Sanjurjo, en la batalla decisiva de la lucha del hombre con el sobre todo, siempre hay que ayudar al hombre. Obviamente la alegría que nos prodigaba era proverbial siempre, siempre. La figura de estadista de Perón me recuerda a los grandes revolucionarios de la historia. Eran personas dotadas y prudentes, jamás mediocres. Juan Domingo Perón, como otros revolucionarios, Fidel Castro, podemos hablar de muchos, ¿sí? José Ibáñez del Campo, Getúlio Vargas, en fin, Jorge Gaitán, que lo matan apenas lanzó su campaña presidencial, realizaban la preparación humana en la mente y en el corazón de cada uno del pueblo. Eso eran las revoluciones, ¿sí? Y no inventaron la revolución, sino que la pusieron de manifiesto.
porque el pueblo es el que inventa la revolución. También en Perón la revolución justicialista tomó forma y encarnó la pasión de hacer decir a la multitud de Salverlo la vida por Perón. Para Perón la revolución no era una cólera, sino un plan estratégico, como fue la planificación y ejecución del acto popular del 17 de octubre. Como conductor de una revolución y un movimiento revolucionario, Perón no se daba a ninguno y negociaba con todos, bajo la premisa, porque decía siempre Perón, ordenar, mandar es obligar, y a nadie le gusta que lo obliguen. Sin embargo, conducir, ¿sí?, es persuadir. Por eso explico de que Perón no se daba con ninguno y negociaba con todos, persuadía a todos, bajo la premisa y conducción de un método político y la construcción de un proceso político dentro de un sistema, y es la única manera de desarrollar la antropogeografía, es decir, el territorio humano de un proceso político, que los compañeros de hoy, los compañeros que hacen la B y cantan la marcha peronista, parecen que ese capítulo lo olvidaron. Les cuesta salir a la calle, patear el barro, ¿sí?, para acercarse a la gente y darle un abrazo de amor y justicia, integrándola a un proceso político según la demanda política que exprese la gente. Calle por calle, casa por casa, persona por persona. Miren, mi relación con Perón siempre fue auspiciada por un recíproco respeto lleno de cariño hacia él y de ternura suya para conmigo, que siempre se traducía en sutiles cortesías. Sabía, por ejemplo, que yo solía trasnochar, tenía 21 años, y que una audiencia a las 7, 8 de la mañana, común para muchos ministros, secretarios, subsecretarios de Estado, me da risa hasta hoy, era para mí una mortificación. Entonces me citaba a las 10:30 o 11 de la mañana. Tenía piedad conmigo. Cuando fui su funcionario hasta su paso a la inmortalidad, toleraba algunas de mis travesuras políticas, pecados de juventud, pero sin privarse de sus elípticos consejos. Mi jefe tenía 53 años, el coronel Jorge Andrés Nicolini, y secretario de Acción y Promoción Social, y costaba que comprendiera algunas veces cómo articulaba políticas con mis compañeros de juventud. Yo tenía 376 delegados de juventud en todo el país, no solo peronistas, sino había radicales, socialistas de todo tipo, porque Perón me enseñó a que la síntesis del trabajamiento generacional es con toda la juventud del país, no con los peronistas solamente. No solo peronistas, sino de otra ideología, ¿no? Y no comprendía nuestra dinámica, y entonces la dinámica de la juventud, de diferentes ideologías, donde debatíamos políticas, pero debatíamos de verdad. No para poder oponernos, sino para encontrar soluciones mayores, ¿sí? Siempre escalábamos, ¿sí? Y ante mi reiterada crítica sobre mi jefe, Perón me señalaba diciéndome, no se olvide que suele pasar que un burro viejo jamás agarra trote. Entonces no podía comparar la dinámica de un joven de 20, 21 años con un tipo de 53. Y para que fuera a dormir temprano, me decía también, no se olvide que debe acostarse a dormir la siesta, breve en un sillón de su despacho, 40 minutos, una hora, porque tendrá así, en lugar de un día, 2 mañanas. Y a veces digo, yendo un poco a la realidad, ¿no? A veces me angustia y me conmueve la idea de que si es que Perón intuía en cierta forma, cuando me pedía esa síntesis y trazamiento generacional de toda la juventud, las vocaciones asesinas históricas de los gorilas odiadores, que esa vez volcarían con la ferocidad del exterminio sobre más de 40.000 jóvenes, más de 30.000. El 24 de marzo, porque fue protagonista, la primera detención que me provoca, me llevaban al edificio Cóndor. Solamente ese día yo tuve conciencia, porque lo hablaban, que generaron 8.000 operativos de desaparición forzosa de personas. 8.000 en 24 horas, el 24 de marzo del 76. Entonces, que alguien me explique cómo no superaron los 40.000, los 30.000, 40.000. Si en un solo día desaparecieron 8.000. 8.000 en un solo día, ¿sí? Y otros muchos crímenes anexos de este holocausto argentino. Porque cuando me conducía al atravesamiento generacional, jamás me limitó a pensarlo o expresarlo solo entre la juventud peronista. Me inducía al atravesamiento de toda la juventud argentina. Tal vez hayamos podido comprender el enorme desafío de la hora, muchos
cooptados por los servicios de inteligencia y contrainteligencia operativa extranjera, y entonces hoy se comprende por qué una Patricia Bullrich, que abrazó otra causa distinta en los años 70, y muchos otros también por el materialismo intolerante, ¿sí? Y una secreta inconfesada vocación al despotismo de izquierda y de derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Y escuchemos un audio más de Perón cuando nos habla de la unión de los argentinos. Yo pienso que la solución del grave problema argentino solamente lo podremos solucionar si nos unimos todos los argentinos para hacerlo. Por eso yo he llamado a todos los dirigentes políticos del país a una reunión y he tenido la inmensa satisfacción de encontrar hombres patriotas e inteligentes. ¿Cómo era Perón? ¿Cómo era Perón? Juan Domingo Perón tenía una memoria prodigiosa que superaba mis frescas y recientes enseñanzas y habilidades adquiridas a mis 20 años en la Escuela Superior de Conducción Política Peronista. Me superaba de ida y vuelta a los 78 a un pendejo de 20 años que sacó el mejor tercer promedio de su promoción en la Escuela Superior Peronista y me dieron medalla de oro peronista en homenaje a mi esfuerzo en la formación y la capacitación filosófica, ideológica y doctrinaria. Perón era un devoto de la historia, por lo cual yo enseguida adhería a la idea de estudiar profundamente la historia, del dogma filosófico y ideológico de nuestra tercera posición, justicialista para el desarrollo de la conducción estratégica y de la doctrina política en la conducción táctica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la conducción estratégica apunta a establecer el modo de pensar de esa tercera posición justicialista en la base del pueblo y después desarrollar las demandas políticas con las ideas de justicia social, independencia económica y soberanía política. No podemos ir a discutir al Fondo Monetario Internacional independencia económica cuando los funcionarios que van no apelan ni sienten la soberanía política que necesita nuestro país. Se entiende que es un tema filosófico ideológico para después ir a la acción, a la función política, a la función de gobierno, ¿sí? Por lo tanto, hay una conducción estratégica, ¿sí?, para poder establecer esa filosofía y esa ideología. Y de la doctrina política en la conducción táctica, porque la doctrina política, compañeros, la doctrina peronista, son las formas de ejecución ideológica del proceso político. Si no conozco previamente la filosofía y la ideología, es como el médico cirujano que le das un bisturí sin que haya estudiado la ciencia médica previamente. ¿Te imaginas lo que podría pasar? Bueno, hoy pasa con esta chica Silvina Luna que está internada por haber pasado por la mano de una asesina. ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces se cumple hasta en otras situaciones de la vida, ¿no? Pero era un amante de la historia de la estrategia militar, había escrito un libro, Apuntes de Historia Militar, precisamente como manual de glosario para estudio de su otro libro maravilloso que es Conducción Política. Había un glosario que es Conducción Política se estudia con un glosario que se llama Apuntes de Historia Militar. Ambos libros, ¿sí?, se enseñaban en la Escuela Superior de Guerra, ¿sí?, porque Perón había sido profesor de Historia y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra y teniendo discípulos nacionales y extranjeros. Entre ellos, por ejemplo, extranjeros, fue el venezolano Jacinto Pérez Arcay, general de generales venezolano y maestro precisamente de Hugo Chávez Frías. Por Jacinto Pérez Arcay, ¿sí?, el comandante Chávez fue la forma en que se acercó al pensamiento estratégico y táctico latinoamericano de Perón. Casualmente, porque Jacinto Pérez Arcay había sido discípulo en la Escuela Superior de Guerra de Juan Domingo Perón. El 17 de noviembre del 72, que celebramos cada año, tiene por objeto reconocer filosófica e ideológicamente el rol decisivo y revolucionario que tuvo Juan Domingo Perón en la conducción política del movimiento nacional peronista y su revolución justicialista, y que no pudo igualar ninguna tendencia política ni de izquierda ni de derecha en toda la historia política y social argentina. Todo el resto ha sido y es antiperonista y por autonomacia
o por excelencia también gorila. Últimamente han adquirido conductas pusilánimes, declarándose peronistas, cuando genéticamente fueron educados en familias a veces de gorilas de izquierda y de derecha, ¿no? La historia de Perón es un largo recuerdo, es una forma de discriminativa solidaridad con el pasado, porque muchos dieron la vida por Perón, porque su presencia lleva al pasado como si fuera una inseparable mochila de amor y justicia social, un equipaje de sueños, desengaños e irrenunciables esperanzas. La historia de la revolución justicialista y sus conquistas políticas, sociales y constitucionales nos confiere la posibilidad de ejercitar una justicia social póstuma, nos enseña a calificar a sus protagonistas y percibir la presencia de aquellos que aún, cuando ya no existen, han dejado su impronta en el presente. Pues, como digo, la semilla que han sembrado los hace más fuertes que en la muerte. Los hace más fuertes que la muerte. Evita y Perón son nuestra herencia, somos sus únicos herederos, un pueblo de tercera posición justicialista, como dice nuestra apertura. Hoy, en este 1 de julio, o en ese 1 de julio, al evocar a Juan Perón, mi mirada no solo se dirige melancólica hacia la figura de su personalidad, que muchos amamos, respetamos y comprendimos, sino que Perón convoca a una presencia que está viva, cuya doctrina mantiene su lozanía, pues está enraizada con nuestro ser nacional y en la concepción de un Estado nacional inspirado en las exigencias del bien común y de la justicia social, compañeros y compañeras. Estábamos en la quinta presidencial con Perón, yo reportando al presidente mi segundo contacto instructivo sobre el accionariado obrero en su aspecto de modelo de cultura y educación económica popular, con el doctor André Malraux de Francia, que previamente Perón, el 23 de febrero del 74, me había enviado a Francia casualmente a estudiar con este hombre durante 2 semanas. ¿Qué cosa? El accionariado obrero, ¿sí? Perón y Eva, en su primer y segundo gobierno, sostenían que cuando los trabajadores sean los directores de las empresas, habrían alcanzado el cometido de su gobierno, de la revolución justicialista. ¿Por qué? Porque la revolución justicialista, el modelo económico es trabajocéntrico. El trabajador es superior, el trabajo es superior al capital en la relación económica. Y entonces estábamos en la quinta presidencial y ya me despedía y caminábamos por la quinta. La tarde declinaba, soplaba una brisa y era hora de retirarme. Nos despedimos con un abrazo. ¿Y quién iba a decir entonces que sería el último abrazo, ¿no? Corría el mes de mayo. Me voy alejando para tomar un auto, recuerdo, para tomar mi auto, y queda atrás su figura y él, que me saluda con la mano en alto mientras me sonríe con una sonrisa que era la suma de la amistad, de la ternura y de tantas alegrías y penas compartidas más allá de los límites de la propia vida. Por un rato largo aún resuenan en mis oídos sus palabras dichas con voz empapada por la nostalgia y la esperanza. Me decía, hasta pronto, por allí. Y ahora, hoy, y después de tantos años, le puedo decir a usted, mi inspirador, mi conductor y mi amigo Perón, hasta pronto por allá. Que seguramente nos vamos a encontrar allá por el comando celestial cuando llegue la hora, no todavía. Así que es importante, compañero. Vamos a hacer una pausa musical para después entrar a otro bloque. Espero que esta evocación del 1 de julio nos convenza con la alegría de que hoy estamos, aparte de conmemorar, celebrando un día peronista. Escuchamos. Vamos a la pausa musical. Gracias. Compañero, claro. Por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos
una llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general y Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Y entonces queríamos también escuchar la testimonio un poco que da compañero ahí en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, sobre cuál fue la historia de las dictaduras en Argentina en 1955, ¿no? Entonces escuchemos casualmente, ¿sí? A pedir si muy brevemente se podía proyectar una presentación. Hoy es 16 de junio. Desde el 25 de mayo de 1810, cuando el pueblo protagonizó la revolución que arrancó a la corona el primer gobierno patrio, la historia argentina transcurre en nuestra querida Plaza de Mayo. Allí se autoconvocó el pueblo el 17 de octubre de 1945. Allí marchan hasta hoy nuestras históricas madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Allí se reunió el pueblo durante la crisis de diciembre de 2001 con un saldo de 39 personas muertas. Y allí, así como acabamos de aprobar un proyecto que recuerda los 50 años del golpe contra Salvador Allende y todos tenemos presentes el bombardeo al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, un día como hoy, 16 de junio de 1955, se produjo un cruento y sorpresivo bombardeo de aviones militares, no solo sobre la Casa de Gobierno argentina en Plaza de Mayo, sino sobre la población civil que transitaba por sus calles. Ese episodio dejó el saldo de centenares de muertes y centenares de personas heridas. Y entre las imágenes auténticas que ustedes ven, estamos culminando con un cuadro, con un óleo del pintor argentino Daniel Santoro, Nuestro Guernica. Yo no creo que en este Consejo debamos recordar todas y cada una de las fechas históricas de nuestros países. Lo hago en este caso porque esa masacre fue negada durante muchos años por quienes escribieron nuestra historia. Porque deliberadamente nuestras escuelas y nuestros estudiantes fueron privados durante muchos años de esa verdad histórica. Y porque durante décadas y hasta hoy, los mismos que la perpetraron, que son los que suelen escribir la historia oficial, la historia que se escribe desde el poder, con todo su desprecio por el pueblo y desmentidos por la verdad histórica, por los hechos reales, pese a que esas bombas fueron el preanuncio del golpe de Estado contra quien fue electo 3 veces presidente por nuestro pueblo, todavía hoy pretenden presentarse como los defensores de la República y la democracia. En honor de la verdad histórica es que quería recordar este hecho que fue deliberadamente negado por la historia oficial de mi país. Muchas gracias. Sí, realmente la muerte conmueve y aparte nos revela Carlos Raimundi este testimonio que da nada más y nada menos en las Naciones Unidas para comprender cuáles fueron los procesos de injusticia social, de animaladas, de bestias que usaron la muerte, ¿no? La muerte, no se quiera, porque digo, si fuera oposición política, bueno, uno pudiera establecer en su razonamiento íntimo cuál es el pensamiento, pero ni siquiera podemos definirlo como oposición. Yo creo que hay un error garrafal al decir que son opositores y que usan la muerte como manera de contienda política. Todo lo contrario. Esta gente son salvajes, son terroristas de Estado, que usan el Estado o parte del Estado, la justicia, como vamos a ver en un rato cuando hablemos con el compañero Alberto Nayar, que usan la suma de poder del Estado, tipificado como delito en el artículo 227 del Código Penal, para poder hacer barbaridades como las que están ocurriendo hoy en Jujuy. Es imposible, es inapropiado, es inaceptable que hablamos llenando la boca de Estado de Derecho, permitamos estas barbaridades, estas salvajadas, estos genocidios. Son gente que tienen una inconfesada, ¿sí? Y secreta e inconfesada vocación al despotismo, a la tiranía, al exterminio de los pueblos, al exterminio de los pueblos, con tal de hacer negocios y de estafar, de rematar el país como sea. Estos tipos odian su nacionalidad, odian nuestro territorio nacional y por lo tanto odian a quienes habitan nuestro territorio nacional, nuestro Estado nacional, que son los argentinos. Pero los odian de odio absoluto. El odio que lleva esta gente en su ADN es visceral. No razonan con el cerebro, razonan con los impulsos asesinos que tienen. Por eso la vez pasada, inclusive con Elban, compartíamos algún mensaje y yo le hablaba a un compañero que además forma parte del llamamiento judío argentino, y le decía, lo mismo pasó con los nazis cuando negaban el holocausto de 6 millones de judíos. Y vos que sos judío lo entendés perfectamente bien, ¿sí? Bueno, acá niegan lo mismo. ¿Qué 30.000 desaparecidos? Si en 24 horas desaparecieron 8.000, el 24 de marzo del 76. Pero superaron los 40.000, pero holgadamente, holgadamente y terroríficamente, ¿no?
dramáticamente o trágicamente. Entonces, esto fue el odio visceral con un general, con un coronel que se le escapó de las manos. Le dieron la cancha abierta y en 2 años y medio hizo la preparación humana y técnica. Estoy hablando del 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45. Hizo la preparación humana de la revolución justicialista. ¿Sabe dónde acontece revoluciones? En el corazón y en la mente de las personas. No en los discursos vacíos, en los Twitter. Ahí no acontece la revolución. Los procesos políticos se dan con el pueblo de manera sensorial, porque la política con el amor es una relación sensorial. ¿Sí? No se hace, la política, a diferencia del amor, no acontece esa relación sensorial en los ámbitos privados, sino en los ámbitos públicos. Por eso insisto mucho siempre en que nos animemos a armar unidades de militancia en los territorios, casas de familia, que sean casas peronistas. Vea, en el 2002, 2003, 2004, vino por acá María Alicia Eisenhower, hija de Milton Eisenhower, sobrina del presidente Eisenhower de los Estados Unidos, y formaba parte del movimiento político estadounidense llamado Servicio para América, que llevaba como proyecto político a Barack Obama como candidato a presidente. Un Barack Obama que tenía dos imposibilidades para llegar a la Casa Blanca bajo todo criterio. Primero, era afroamericano, negro, ¿sí? Y segundo, su mamá, por razones de la vida, por razones económicas de sobrevivencia, trabajaba en los cabarets de Honolulu, en Hawái, ¿sí? ¿Okay? Y había conocido al padre en una circunstancia, con un romance circunstancial, y era un hombre de Kenia, y así de esa reunión de amor nació Barack Obama, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ni los antecedentes familiares le ayudaban para llegar cuando la oligarquía tenía que aceptarlo, ¿no? Entonces, la única manera que tenía esta gente de poder llevar a cabo ese proceso político era buscar un método y un sistema, y estudiando, porque ellos estudiaron a Juan Domingo Perón, Barack Obama y su cuñado, hermano de Michelle Obama, en la Universidad de Columbia, con las cátedras de Joseph Page, un tipo que publicó cerca de cuatro libros sobre Perón y la revolución justicialista. No es que están colgados de la rama, no saben qué es el peronismo en Estados Unidos, no se confundan. Y entonces viene María Alicia Eisenhower a tomar contacto con Hipólito Jesús Paz, el Tuco Paz, que fue canciller de Perón allá por el 49, a los 27 años de edad, otro joven igual que yo, muchos años después, ¿no? En el 73. Pero Hipólito Jesús Paz me llama, me dice: mirá, Omar, esta gente viene a buscar el método de Perón, yo tengo el viejo sistema, y vos estás ayornado con este tema, entonces tuvimos una cena y nos explicaron y qué sé yo, y después mandaron un video de Barack Obama, donde siguieron todo el sistema, toda la receta de Perón para hacer la preparación humana y técnica del proceso político que lo llevó a la presidencia. ¿Saben cuántos eventos? Perón hizo 2.793 plenarios con el pueblo, recopilando la demanda política del pueblo. Solamente en la provincia de Buenos Aires recorrió 32.742 kilómetros. ¿Sabe cuántos eventos hizo Obama con 218 millones de habitantes de Estados Unidos? 160.000. No Obama, ¿no? Obama y su organización política, sus cuadros políticos, ¿no? 160.000 eventos en todo Estados Unidos. Ahí nos mandaron un video como devolución de la gentileza, y arranca Obama en un pueblo de 34.000 habitantes, arriba un tráiler de estos de campo, ¿sí? Para llevar pasto y compañía, hablándole a unas 350, 400 personas. ¿Sí? Entendieron cuál era el tema. E iban casa por casa, y Obama les explicaba a la militancia el método. Dice: cuando arranquen el primer plenario, háganlo en el porche, en el patio, en el fondo de la casa, y después háganlo en la puerta de la casa, y si hace falta en la plaza, pero
escuchen las demandas políticas del pueblo, por eso va a ser nuestro plan de gobierno. Y dicho y hecho, así fue y triunfó. Solamente, yo digo, con 350 personas hablándole, y el cierre de campaña solamente en la ciudad de Chicago, en el Grand Park, en Illinois, reunió 2,5 millones de personas en un solo estado, cerrando la campaña. Había comprendido en Estados Unidos que el proceso político se hace con el pueblo, con la gente. Sin la gente, imposible nada. Y entonces, no sé si podemos ir tomando contacto ya que nos hace la hora con el doctor Alberto Nayar de Jujuy, para escuchar cuál es la situación hoy día, ¿no? Y escucharlo cómo desarrolla su denuncia cuando el gobernador violó el artículo 227 del Código Penal. Vamos a esperar nuestra comunicación. Hay el Chino, que es nuestro colaborador en esta lucha incansable. Sí, cómo no. Y estamos, digo, a veces lo aterrador que muestra esto que llaman oposición, ¿sí? Berreta, sin propuesta, más que el verso para el afano, es inentendible. Realmente estamos frente a una oposición de una dictadura en proceso de fragmentación del territorio nacional, porque digo, lo que busca como Cornejo, lo intentó en Mendoza, donde hablaba de crear un Estado independiente, autónomo, ¿sí? Y ahora Morales en Jujuy la producción continúa del estallido del colapso social para llegar al golpe de Estado, ¿no? Esta la idea, ¿sí? Agrupando a veces los más siniestros, disimulando con fantasías clasistas al pueblo golpeado. ¿Cuánto habría con estas bestias respecto a lo que sucedió en Colombia, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con Alberto Nayar, compañero y abogado, y para que nos cuente cuál es la situación hoy día de Jujuy, obviamente, pero también cuál es el proceso que él inició denunciando al gobernador Gerardo Morales. Buen día, doctor Alberto Nayar, ¿cómo está usted? Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad bien. que es un verdadero placer que sean ustedes los interesados en darle difusión a esta situación tan crítica por la que estamos viviendo el pueblo jujeño. Uh-huh. Es la única verdadera realidad, compañero, y es muy importante la tarea que está haciendo, y quiero que nos desasne un poco, ¿no?, sobre qué es lo que usted encaró como denuncia, habida cuenta de que violaron, según sus propias palabras, el artículo, cometido un delito, ¿sí? Sancionado por el artículo 227 del Código Penal. Entonces quiero que nos cuente un poco cuál es esa situación que usted ha denunciado y ha mandado carta de documento a Presidencia de la Nación, y realmente nuestro ministro de Justicia parece que no fue advertido o es inadvertido sobre esa situación grave, ¿sí? Porque se ha sancionado una constitución provincial a través de la comisión de un delito, ¿no? Cometiendo un delito, ¿no es cierto? Lo escuchamos, Alberto. A ver, acá el problema, digamos, de comunicación que pueda yo tener es cómo hacer para explicar las decenas de delitos cometidos por Morales durante toda su gestión, uno de los cuales, el peor de todos ellos, ha sido apropiarse, para decirlo de un modo criollo, apropiarse del Poder Judicial. Este señor capturó el Poder Judicial en sus primeros 8 días de gobierno. Él asumió un 10 de diciembre del 2015, el 18 de diciembre ya había sacado una ley por la cual ampliaba el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, que es la Corte de Justicia de Jujuy, y la llevaba de 5 a 9 miembros. Resulta que uno de los 5 que ya estaban le pertenecía a él porque era la presidenta de la Unión Cívica Radical en San Pedro de Jujuy,
que en una negociación interna que hicieron con sus socios acá en Jujuy, Justicialismo y Morales es una sola cosa. Sí. Ya la habían designado, esta señora, la habían designado vocal del Superior Tribunal. O sea que Morales, en el año 2015, cuando asume, tenía en el Superior Tribunal una sola representante absoluta suya. Le vuelvo a repetir, era la presidenta de la Unión Cívica Radical de una localidad muy grande acá en Jujuy, que es San Pedro de Jujuy. La cuestión es que con esta maniobra de aumentar 4 vocales más, le permitía a él tener 5 vocales de su riñón y quedaban los 4 que venían anteriormente. ¿A quiénes designa como vocales? Designa a quien había sido candidato a vicegobernador en la elección anterior, el señor Otaola. La designa a una diputada la diputada que votó la ley de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, después de haber votado, inmediatamente la designan a ella, vocal del Superior Tribunal, es Liz Altamirano. Lo designan al otro diputado provincial que también votó la ley, Pablo Vaca, y la designan a una señora que es una juez, era juez ya en ese momento, pero también que pertenecía al riñón del partido político de la UCR, la jueza Lamas. En una palabra, deja de ser Superior Tribunal de Justicia para ser Comité Radical Superior de Justicia. Era un comité radical el Superior Tribunal. ¿Para qué hace esto Morales? Para garantizarse la impunidad de los delitos que venía a cometer. Junto con eso, saca otra ley, en el mismo momento, ¿no? Saca otra ley por la que crea el Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo era el sistema en Jujuy? Había un fiscal general que formaba parte del Superior Tribunal de Justicia, del cual dependían todos los fiscales. Le corta la cabeza al fiscal general, que está en la Constitución, y crea un Ministerio Público de la Acusación, con lo cual ya el fiscal general deja de tener funciones y pone en ese lugar a un subalterno, a un esclavo de él, el señor Lelo Sánchez, que como su nombre lo indica es Lelo. La cuestión es que este individuo pasa a comandar con carácter absoluto la totalidad de las fiscalías. Junto con esto crea una fiscalía de investigación de delitos contra la administración pública, lo cual le garantizaba con ese designado, todos designados por él, ¿no? Sí. O sea, Lelo Sánchez, los vocales del Superior Tribunal de Justicia, los nuevos fiscales, los jueces, todos designados por él. Con esta Fiscalía de Investigaciones de Delitos Penales Administrativos se garantizaba que cualquier denuncia que yo pudiera hacer contra su gestión de gobierno caen en este fiscal y por supuesto se imagina cuál es el destino. Bueno, en una palabra, el tipo entra y se blinda absolutamente desde el primer día. Captura la justicia. Capturar la justicia significa suma del poder público. El poder público es justicia, legislatura, poder ejecutivo. Cuando el poder ejecutivo se apropia del poder judicial, se da la situación de la suma del poder público. Seguro. La suma del poder público está prohibida y habla, la Constitución Nacional lo califica de traidores a la patria. El artículo 29 de la Constitución Nacional los califica de traidores a la patria a los legisladores que le confieran al Poder Ejecutivo la suma del poder público. Sí. Esto yo lo denuncié el día 29 de diciembre del año 2015, inmediatamente. Cuando entró la denuncia, inocentemente los miembros del Superior Tribunal le dieron trámite, lograron que conteste la provincia
y cuando evidentemente Morales tomó conciencia de lo que estaba pasando, le ordenó al vocal que estaba llevando a cabo el trámite, que tenía en su escritorio el trámite, que lo cajoneara, cosa que pasó hasta el día de hoy. El trámite está cajoneado. Por las mismas personas a las que denuncié, lo cajonearon. Que lo hayan cajoneado no significa que haya desaparecido. Seguro. Pero no tengo yo en lo personal la fuerza necesaria como para lograr vencer la resistencia. ¿Por qué no la tengo? Y porque, con toda sinceridad, yo ya les comenté a ustedes, compañeros, yo soy peronista, pero desgraciadamente soy antijusticialista. ¿Por qué soy antijusticialista? Porque el justicialismo se ha transformado en el supermercado de un grupo de individuos que son los cómplices necesarios de Morales. O sea, acá el justicialismo, en Jujuy, se ha convertido en el cómplice total de los negocios, ¿no? De los negocios, en la legislatura. Es una cosa terrible, terrible. Hoy, el señor Rivarola, que es el presidente del PJ en Jujuy, con quien Morales comparte todos los negocios, todos, resulta que está de candidato en primer término en la lista de Juntos por la Patria. De Unión por la Patria, perdón. Sí. ya se me van hasta los nombres. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros, estamos cautivos de una bandidocracia realmente espantosa y no tenemos acceso a la justicia. No, es que además conozco a Alberto, fui a dar un seminario de 2 semanas de conducción política y lo daba en el auditorio del PJ, ahí en San Salvador, y frente al arroyito, hay un arroyito lindo ahí. Y bueno, cuando terminé el seminario, el cierre lo vino a dar Rubén Rivarola, ahí y dueño de Tribuno, de algún sanatorio, creo, un montón de negocios más que tenían. Bueno, es uno del sistema de establishment de la oligarquía ahí de Jujuy, y obviamente es socio operativo de cosas. Ahora yo digo, ahora los compañeros y compañeras que nos están escuchando van entendiendo por qué el proceso político de Milagro Sala fue interrumpido de esta manera, con toda la concupiscencia del Poder Judicial, porque cómo se le puede contestar a Morales con este delito flagrante y terrible. Prácticamente podemos hablar de Morales, del emperador Morales I de Jujuy, ya ni siquiera gobernador, emperador, porque es una locura. El bandido. Claro, es un delincuente, un pirata, con este bandido de Rivarola, que es otro. Vea, yo estaba clausurando el seminario y había compañeros que eran de agrupaciones de ahí, de Jujuy, de San Salvador, que se estaban peleando por la bolsa de fideos que repartía ahí en el Partido Justicialista. Se peleaban, pero se peleaba una chica, una rubia, me acuerdo, con un tipo, casi se agarran a trompadas para ver quién se llevaba 2 bolsas más para repartir la limosna a la gente, ¿no? Y entonces me dice, la justicia social. Y yo lo miraba diciendo, HDP, hijo de puta, digo, ¿cómo puede ser que a mí me daba vergüenza inclusive dar el discurso final del seminario, porque decía, no tiene nada que ver lo que yo acabo de desarrollar durante 2 semanas con la realidad que vive esta gente, ¿no? O sea, ¿cómo le explicás de que el Estado está obligado a darte trabajo, ¿no? Que el artículo 38 de la Constitución del 49 decía que el Estado, cuando vos estás sin trabajo, está obligado a darte trabajo. ¿Cómo llegás a la cabeza de este animal para explicarle de que lo que tiene que crear es trabajo, no limosna? Digo, no, era imposible, era una cosa. Pues son tipos que vienen imbuidos por una genética, un ADN, una ideología, un pensamiento filosófico distinto. Donde si no hay pobre, están preocupados, dicen, ¿cómo hago para poder mandar a la gente, no? Yo me permito hacer una observación, querido compañero. Sí. Ellos no tienen filosofía, ellos lo que tienen son planes delictivos.
Y Seguro. cuando hablo de planes delictivos, yo les mandé a usted un pequeño resumen de los delitos, y la verdad que son uno más grave que el otro. En el caso de Rivarola, y no me quiero tomar con Rivarola para dejarlo afuera a Morales, por favor, porque no es, o sea, acá el problema es Morales. Rivarola es cómplice de Morales, pero el jefe de la banda es Morales. Entonces, si yo pierdo el tiempo hablando de Rivarola, obviamente que lo estoy dejando en el limbo a Morales. Sí, ahora, digamos que Jujuy está siendo gobernada, o mejor dicho, bajo la dictadura de una asociación ilícita con fines de lucro, evidente, comprobado y reiterado. Por eso yo temo seriamente, porque el otro día allanaron la casa de Milagro Sala, y el marido en la cama yo creo que le deben quedar 3 o 4 días a este hombre, porque está muy mal de salud, ya despidiéndose de este mundo. Y esta mujer con una trombosis en una pierna que no sé cuánto puede durar en pie. Entonces le digo, ¿cómo puede ser que acá usted mandó 2 cartas de documento denunciando todo esto al presidente de la Nación? Esto quede claro, porque tenemos las copias, yo las divulgué, las cartas de documento que usted mandó denunciando este terrible delito, esta criminalidad, esta dictadura, esta tiranía despótica que tiene Jujuy, en concomitancia con el otro pelotudo de Rubén Rivarola. Y no pasó nada. Y la vez pasada el presidente, haciendo una conferencia, en vez de hablar por Radio Nacional, el ministro de Interior y el presidente, denunciando esta situación de Jujuy, y aparte anunciando la intervención federal y la intervención del Partido Justicialista, como corresponde, no, habla de que estaban preocupados los organismos internacionales porque veían de que en Jujuy se estaban violando derechos humanos, haciendo una alegoría poética pastoril, que yo digo, pero esto no puede ser. Si por un lado yo creo que debe haber cometido delitos graves, inclusive violación a derechos humanos de todo tipo y color, no puede ser que la pasividad del ministro de Justicia, del Poder Ejecutivo Nacional, con este tema sea una continuidad. La continuidad, y aparte, yo no digo complicidad, porque habría que demostrarlo, pero sí una indiferencia, y el delito penal se comete por acción y omisión, ¿no es cierto? Entonces, esas son las relaciones que yo no entiendo de una persona, de un hombre como Alberto Fernández, que además es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No entiendo cómo no toma cuenta de lo que usted denuncia, ¿no? Cuéntenos un poco más la denuncia y compañía. ¿Sí? A ver, le digo con toda franqueza, ¿no? Tendría que mandarle la docena de cartas que tengo enviadas, porque ¿qué es lo que ocurre? El problema que hay es que acá se ha roto el sistema republicano de gobierno. El que el Poder Ejecutivo haya tomado las riendas del Poder Judicial y ahora las riendas del Poder Constituyente, porque el problema de la Constitución nueva, le digo con toda franqueza, la inconstitucionalidad, a ver, me hago cargo de lo que yo digo, la inconstitucionalidad yo no la advierto tan grave, porque la Constitución de la provincia, cuando es inconstitucional, lo que rige es la Constitución de la Nación y los tratados internacionales. O sea, dice el artículo de la Constitución, esta Constitución, las leyes que sus consecuencias se dictan, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y todas las provincias deben someterse a ella. Eso dice la Constitución. Ahora, si la Constitución de la provincia tiene disposiciones inconstitucionales, en cualquier situación lo que rige es la Constitución de la Nación. Pero lo que no significa decir que no pidamos la declaración de inconstitucionalidad. El problema es que la Constitución de Jujuy es nula. Las cláusulas válidas y las cláusulas inconstitucionales. Y es nula porque quien asumió el poder constituyente es Gerardo Morales. Él lo asumió al Poder Constituyente. Él fue miembro de la Convención y presidente de la Convención. Su hijo era el marihuanero, era miembro de la Convención y llegó en una oportunidad que su papá no pudo llegar
a presidir también en la convención. Entonces, con esto estamos hablando de la suma del poder público. Poder ejecutivo, poder judicial, poder constituyente. Y de esto que estamos hablando, que le estoy diciendo, con toda sinceridad, no los escucho hablar a nadie. Sí, sí, sí. No los escucho. Vamos a hablar si es más constitucional. Los abogados no pueden pasar 500 años discutiendo si el artículo tanto es así o es asado. Acá hay cosas que son que no admiten discusión. ¿Podía Morales participar de la convención constituyente? No. ¿Por qué? Porque 2 artículos de la Constitución de Jujuy se lo prohibían expresamente. ¿Qué hizo Morales? Mandó un proyecto de ley a la legislatura para que por ley le autoricen una licencia espasmódica. ¿Qué quiero decir con esto de espasmódico? Que él, cuando él ponía la pata dentro de la Asamblea Constituyente, estaba de licencia como gobernador. Y cuando ponía la pata fuera del recinto de la Asamblea Constituyente, volvía a ser gobernador. Claro. ¿Se imaginan lo que es eso? Seguro. Pero además, la legislatura no tiene facultades para otorgar licencias. No existe en ninguna constitución la facultad de otorgarle licencia ni al presidente, ni al gobernador, ni al intendente. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos jefes de la administración que tienen a su cargo, municipio, provincia o nación. Sí, sí. Cuando el presidente de la nación está en Estados Unidos, en el Fondo Monetario, sigue siendo presidente, no está de licencia. Seguro. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Porque no existe licencia, porque la administración funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, y ese señor que es presidente o es gobernador tiene que estar en funciones por si hay una catástrofe, por si hay un problema o por lo que fuere. Sí, no tiene licencia. Es lo que se llama continuidad política del ejercicio de gobierno. Sí. Exacto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se imagina que la legislatura va a sacar una ley para darle licencia, una licencia espasmódica al gobernador de la provincia para que vaya a ejercer el poder constituyente? Es una locura. Bueno, eso es la suma del poder público. Y como él es el dueño del poder judicial, yo no tengo a dónde carajo quejarme. Seguro. Seguro. ¿Me entiendes? Perdónenme la expresión, pero la verdad, no, por supuesto, no hable con libertad. Me saca este tema de que los abogados nos ponemos a discutir sobre las cuestiones de detalle, porque, claro. A ver, ¿cómo se dice educadamente que en los pantalones? Sí, sí, obvio, sí, obvio. Para ir a enfrentar a este tipo. ¿Y qué le pasa al gobierno de la nación? Y el gobierno de la nación no tiene tiempo para venir a joder acá con los Collas Norte. ¿Qué quiere que le diga? Seguro. O sea, acá hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Este tema de Jujuy, viste, qué sé yo, bueno. Sí, sí. Problema de ellos, ya verán que no, Dios lo ayude. En la televisión nacional lo están comparando con... habida cuenta de que muchos compañeros franceses de la Unión por Movimiento Popular, que son los compañeros de Gaulle, hicieron eventos de demostración, de queja, ¿no? Eventos públicos apoyando la lucha del pueblo jujeño en París. Bueno, acá más o menos. Perdón, esa no. Lo que vi que estaban en este momento levantados ahí por el homicidio de un chico. Sí, pero además hicieron ese evento, después yo te mando la foto. Y ahí al pie de la Torre Eiffel, o sea, no es que lo hicieron en el fondo de la casa, o sea, bien pública la cosa. Y son luchas que tienen vasos comunicantes, pero básicamente esta constitución provincial que están tratando de pegada con moco, están tratando de poder meter por así de guapo en Jujuy. Es producto de la comisión de un delito penal que vos tipificabas perfectamente bien, artículo 227 de nuestro Código Penal.
Sí, el otro día dije 2.47, pero fue un lapsus. Sí, no importa. En el 2.27, pero digo, está viciada en nulidad absoluta. A ver. Absoluta. No puede ser. Los artículos que están bien y los que están mal, todos. Ni el juez federal de ahí tampoco se hace el boludo porque es parte del sistema. O sea, lo que digo, que por favor, la Asociación de Magistrados de la República Argentina, los jueces federales y compañía, que emitan un dictamen, que se pronuncien, carajo, están apoyando un dictador que se convierte en emperador de guapo, con la suma del poder que está prohibido por la Constitución Nacional y por el artículo 227 del Código Penal. O sea, reaccionemos un poco, por favor. O sea, es una cosa... Déjame que le cuente a la audiencia la anécdota de la designación del juez federal de Jujuy. Y digo esto porque para que vean cuál es el escándalo de todo esto. El juez federal de Jujuy tiene nombre y apellido. Se llama Eduardo Esteban Hansen. Este señor, en el año 2006, se dictó una ley de creación de un juzgado federal en una localidad que es Libertador General San Martín. Pero como es una localidad pequeña, qué sé yo, jamás se lo implementó. Quedó la ley, nunca en la vida se compró una silla, se alquiló un local, se compró una computadora, se designó un secretario, nada. ¿Por qué? Porque nunca hubo presupuesto. Resulta que estaba en trámite de jubilación el único juez federal que había en Jujuy. Hay 2 juzgados federales, pero uno de ellos está hace 15 años vacante. Y había un solo juez federal. Resulta que decide Morales, porque Morales el problema que tiene es que es un tipo terriblemente primitivo en el aspecto operativo. Las cosas que hace son realmente de loco. Resulta que deciden concursar la titularidad del juzgado federal de Libertador General San Martín, que nunca se había puesto en funcionamiento. Vuelvo a repetir, no tenía ni siquiera un escritorio. Nada, no existía. Se presenta un señor que su único antecedente fue ser secretario del Tribunal de Cuentas de Ushuaia, cosa que lo pueden levantar en el teléfono, pregúntenle en Ushuaia, ¿quién era Esteban Eduardo Hansen? Y se van a enterar. Su único antecedente profesional. Hacen un concurso trucho en el para juez federal y por supuesto, ¿quién gana? El único que se presentó en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí. En la época de Macri. Se presenta este señor Hansen, gana. Y por supuesto, nunca asumió por una razón elemental. Porque este señor no tenía juzgado. Y se mantuvo en la clandestinidad durante 2 años. Resulta que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia un día va a inaugurar una subsede del Poder Judicial a Ledesma y dice públicamente de que era una vergüenza de que en el año 2006 se había dictado la ley de creación de un juzgado federal y que nunca se había puesto en funcionamiento. Y resulta que hacía más de 1 año que ya estaba designado el juez federal de Ledesma. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia ignoraba de que ya tenía juez federal, claro, pero no existía el juzgado federal. ¿Para qué han hecho esta maniobra? Porque se estaba jubilando el juez federal con competencia electoral de Jujuy. Claro. Terminó de jubilarse a los poquitos meses, ¿y qué hizo Hansen? Pide el traslado del juzgado federal fantasma al cual él pertenecía, al juzgado federal número 1 con competencia electoral. Claro, ¿Quién le toma juramento? Morales. Claro. Sí. Bueno, el emperador... esto lo cuento porque el jefe de la mafia tiene hoy cooptado el Poder Judicial Federal, tiene cooptada la justicia electoral, tiene cooptado el tribunal, el Poder Judicial Provincial y
el Tribunal Electoral Provincial. O sea, es la suma del poder público. ¿Y a quién nos vamos a quejar los ciudadanos? A ningún lado, claro. ¿A qué juez podemos recurrir los ciudadanos? Seguro. No hay justicia federal, no hay justicia provincial. Ahora, eso lo sabe Alberto Ángel Fernández. Seguro. Y Y entiendo. le importa un carajo lo que nos pasa a los jujeños. Entiendo por qué además no ha dictado el indulto de Milagro Sala, porque hubiera puesto en evidencia toda esta criminalidad, toda esta delincuencia, toda esta situación ilícita que está con tiranía y despotismo está gobernando el emperador Morales, ¿viste? Nada más. O sea, no hay. Ahora se entiende un montón de cosas. ¿Por qué sigue Milagro Sala en la situación que está? O sea, porque simbólicamente lo que pasó con Milagro Sala lo está sufriendo el pueblo hoy, en todos lados. Pero lógico. Lógico. Con el mismo destino. Y cuando quieras saber lo de Milagro Sala, también tengo la posibilidad, ya que tú lo publicas. Yo también tengo un problemita, no tengo Facebook y eso no tener las redes sociales hoy es estar casi aislado. Seguro. Pero te puedo mandar, yo he sido defensor en la causa de Pibes Villeros, de 5 cooperativistas, los cuales salieron libres, y del presidente del Instituto de la Vivienda, que teóricamente era el cómplice central de Milagro Sala, porque si Milagro Sala se choreó la plata de la vivienda, tendría que haber ido preso el presidente del Instituto de la Vivienda. Claro. Resulta que la única que queda presa es ella. Yo saqué libre los cinco cooperativistas y al presidente del Instituto de la Vivienda. ¿Por qué? Porque denuncié la causa, y esto te juro que es increíble. ¿Sabes quién se choreó los 29 millones de pesos de la causa de los Pibes Villeros, que era de la vivienda? El actual intendente de la capital, Chuli Jorge. Resulta que el Instituto de la Vivienda le transfiere los cheques a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para que pague a las cooperativas con las que debía haber celebrado contratos para la construcción de viviendas. No existían contratos en la municipalidad, no existía absolutamente nada. El Instituto de la Vivienda le hace los cheques a nombre de la municipalidad, y la novia del actual gobernador electo de la provincia, Norma Aguirre, Karina Argañarás, el contador Salvador Beller, eran contador general, tesorera general y subtesorera general. Claro. Endosaron los cheques al portador. Qué locura ahora. Y se lo entregaron a 3 personas que no han estado ni siquiera acusadas en la causa. La guita, los 29 millones de pesos, jamás se puede atribuir que hayan llegado a manos de Milagro Sala, porque fueron librados al portador, sin convenio de obra. ¿Se imagina que el Estado bueno, esos cheques librados al portador, tengo yo la copia y los presenté en el expediente, y cuando me quieran ustedes la copia, se las mando en el tiempo que me demore sentarme a la computadora y transmitirse. Sí, perfecto. Bueno, Alberto, vamos llegando a algo más que quieras para ir cerrando, porque si nos está escapando el tiempo. No se arriesguen a semejante cosa, porque tengo para hablar. Yo se sugeriría que no me ponga, no me deje esta facilidad. No, está bien. No, pero seguramente te voy a molestar nuevamente, te voy a convocar de vuelta para seguir hablando. A Jujuy hay que ponerlo permanentemente en la agenda diaria para que esto circule lo más rápido posible, ¿sabes? Empecé hace 4 semanas atrás y fue prendiendo la llamita de a poco, y fueron dándose las cosas, ¿viste? Así que desde ya empecé con la compañera Elia Brizuela y algunos compañeros más de Perico, y realmente ha dado frutos. Yo daba un seminario de conducción política, y Elia Brizuela y algunos compañeros más de Jujuy y de Salta, que sufren algunas mismas desgracias, pudieron
ir capacitándose y poniéndose en contacto a nivel nacional con otros compañeros de todo el país. Así que, bueno, Alberto, querido compañero, te mando un gran abrazo y gracias por tu participación y por esclarecernos y concientizarnos cuál es la realidad, que es la única verdad en Jujuy, y espero seguir contando con tu presencia porque es fundamental que podamos ir comprendiendo y razonando este terrible delito cometido contra el pueblo jujeño, porque la realidad es esa, contra el pueblo, con Así este es. imbécil que tiene pretensiones ínfulas de ser vicepresidente de la nación. Dios los libre y nos guarde de este desastre si llega a ser a nivel nacional, ¿no es cierto? Un gran No, tengan la seguridad y la tranquilidad de que este individuo, no nos olvidemos que Videla tuvo todo el poder en la mano. Seguro. Y terminó muerto en cana. Seguro. No nos olvidemos que Pepín Rodríguez Simón tuvo todo el poder en la mano y hoy está fugado de la justicia. Seguro. No nos olvidemos de que ¿cómo se llama esta chica que fue la que privatizó Telecom? La empresa nacional telefónica. María Julia Sogaray. A la Sogaray. Terminó muerta en cana. Seguro. O sea, esto no es que es la impunidad absoluta. No. Y para dar una docena de casos más. Tienen que saber, y yo les ruego que les anunciemos de que la impunidad no es absoluta y que cuando el pueblo decide reasumir el poder, porque ellos son representantes, no patrones. Seguro, no son los El dueños. pueblo decide reasumir el poder, van a morir en la celda de al lado en la que murió Videla. Seguro. Espero, Entonces, no se la crean. No, espero, Alberto, querido compañero, de que el presidente Alberto Fernández no siga tapando con la alfombra los sótanos de la democracia que alguna vez denunció, ¿no? Creo que eso sería lo mejor. Y para bueno, todo el lo que pueblo pasa es argentino. que acá lo estamos denunciando a él. Aparte, una última, y por favor, discúlpame que sea tan de jorobe con todo esto. Nosotros hoy, con el poder del pueblo, estamos yendo a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes a denunciar el cultivo de marihuana más grande, porque eso lo dijo Morales públicamente, más grande del mundo, al cual hoy le puso una zona franca pegada, alambrado de por medio, y alambrado de por medio el aeropuerto internacional. O sea, está el aeropuerto, la zona franca y la marihuana, pero continuado, ¿no? En el mismo inmueble. Así que se imaginan lo que es el narconegocio que lleva a cabo el hijo de Morales, se llama Gastón Morales. Está bien. Bueno, esto el presidente lo tiene que saber porque la carta documento que yo le mandé denunciando este delito lo compromete a él por no haber hecho nada. Y hoy con el poder del pueblo sí podemos llegar a la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes para que venga a verificar lo que está pasando en una provincia donde todavía es delito plantar marihuana. Sí, señor. De acuerdo. Así que, compañero, gracias, prometo Alberto. la próxima vez ser un poquito más orgánico. No, por favor, al contrario. Lo que abunda no daña, al contrario, en este caso. Te mando un gran abrazo, querido compañero. Viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista, como siempre. Sí, señor. Abrazo Viva grande. Perón, viva Evita y para adelante. Muy bien. Gracias, Alberto. Hasta siempre. Hasta luego. Muy bien, te llamo la gracias. semana Chao, para chao. seguir arreglando nuestras entrevistas. Meta, muchísimas Bueno, gracias. Vamos a una pausa musical. Ahí estamos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía
fue siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los 2 dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha de la bronca de Cantilo y sus amigos, ¿sí? Lindo tema que expresa un poco lo que veníamos escuchando con Alberto, el compañero abogado de Jujuy. Hoy estamos exactamente a 43 días de las PASO, además de resuelto el tema de la candidatura presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi con la mayor posibilidad dentro del contexto actual, que expresa una posición gobernando algunas provincias con dictadura, en proceso de fragmentación y promoviendo el colapso social para alcanzar una inestabilidad, que es lo que necesitan, porque si no van a perder por paliza, ¿sí? Y se asimila mucho a lo que pasó en Colombia antes de llegar Gustavo Petro y Francia Márquez. En Argentina, el Frente Unión por la Patria, ya tienen causadas las 2 fórmulas que van a competir Sergio Massa y Juan Grabois. Entonces hay que aclararle a muchos argentinos que están a veces desencantados, porque primero fueron laburantes y luego con los retiros voluntarios, con el modelo emprendedurista de Macri, el autonomismo o el monotributismo, se convirtieron en trabajadores precarizados, o mejor dicho, lo fueron siempre, solo que al haber reducido el macrismo a todo el país a menos actividad económica, menor plata en el bolsillo, hoy no toman cuenta de que las mismas empresas que los rajaron, cuando eran trabajadores de verdad, hoy sus competidores verdugos más injustos, porque hay una libertad de mercado para competir, solo que siempre ha sido el mercado de ellos, la oligarquía, ¿sí? Y entonces esa frustración que lleva varios años, tal vez
piensan volcarla en votar en blanco, no ir a votar, o que es el momento de contribuir con el sistema de justicia social, con actitudes miserables de esta naturaleza, porque igual hubiera actuado Juan Domingo Perón cuando el gobierno lo quiso marginar, congelándolo, cuando le ofrecieron ser ministro de guerra o vicepresidente de la nación con Farrell. Y de última, cuando se le fue de las manos, lo mandaron a Martín García para asesinarlo, con un comando británico al mando de Luis Durán, casado con una sobrina de Spring Braden, el embajador de Estados Unidos, que conducía la Unión Democrática, donde se había metido todo el arco opositor a la revolución justicialista, desde la izquierda hasta la derecha. Es decir, la realidad de esta formulación no es nueva, porque los gobiernos de transición, el problema es no contribuir al triunfo electoral de Juntos por el Cambio, porque como escuchamos recién a Alberto Nayar, esta gente no se anda con chiquitas, ¿sí? Y si no, preguntarle a los jujeños, que bien la están pasando, con 25, 30 mil pesos de sueldo, o peor, tanto las empresas privadas como las públicas, ¿no? Porque de fondo acá hay un negocio de un recurso no renovable que nosotros estamos dentro del triángulo del litio, ¿no? Entonces quería escuchar a un compañero que habla, que defiende de qué se trata esto del litio en la Argentina, ¿no? Roban el litio de Argentina, la oportunidad que podría sacarnos de la crisis. Argentina es el segundo país con más litio de todo el mundo y ya es el cuarto productor mundial. Parece bueno, pero no, porque en verdad Argentina no exporta litio. Las que exportan son empresas extranjeras, Livent de Estados Unidos, Oro Cobre Limited de Australia y otras de China. Y a nosotros nos está quedando prácticamente nada. Es que en Argentina las provincias terminan cobrando 1,5% de regalías contra el 40% de Chile. 1,5 contra 40. Pero es peor porque como ni provincias ni aduana controlan, las empresas subfacturan, es decir, dicen que exportan menos de lo que realmente exportan. Pero además, como las empresas exportan a ellas mismas a filiales en el exterior, no se venden a precio internacional, sino mucho más bajo. Por eso el litio argentino es el más barato del mundo. Hice la cuenta y en 2022 exportaron la tonelada de litio en promedio a $23.200, cuando en el mundo el precio estuvo entre $70 y $90.000. Esto solo puede pasar por corrupción y por la presión que hace la industria minera apoyada por sus respectivos países, Estados Unidos, China, etc. Argentina es el único país de la región que no tiene leyes que protejan el litio, así que estamos por desaprovechar una oportunidad histórica y dejando al norte sin agua. ¿Sos argentino? Te están robando el litio. ¿Cómo se roban el litio de Argentina? La oportunidad que podría sacarnos de la crisis. Argentina es el segundo país con más litio de todo el mundo. El cansancio y la frustración pueden explicarse porque somos el país más endeudado del planeta, pero no podemos dejarnos seguir afanando como si fuera una cosa natural. Tanto en Catamarca, en Salta, en Jujuy, nosotros somos el segundo yacimiento de litio del mundo. Y no nos puede ir tan mal, ¿sí? Porque está resquebrajado el sistema financiero y comercial del sistema dólar a nivel mundial y todas las noticias económicas. Mire, no cayó en default Estados Unidos porque salieron rápidamente a apuntalar el techo con un palo. Y este Biden, que ya pobre hombre, no sé si ya sufre de Alzheimer o de todo, le pararon un poco el despelote porque si no el dólar y los activos estadounidenses hubieran caído al suelo, ¿no? Todas las noticias económicas giran en torno a que nos hará el Fondo Monetario Internacional. Es verdad, también somos el país con las mayores perspectivas en todo el mundo y por eso nos vienen visitando todo el bicherío, especialmente la general Laurita Richardson, por los inmensos recursos naturales, y aparte ya habla de nuestros propios recursos, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos acceso a todo lo que ellos tienen, ¿no? Para esto no podemos dejar solos ni al pueblo ni a la patria. Es un deber de los dirigentes y cada uno de los habitantes, los jóvenes, los ciudadanos y los militantes, porque no podemos volver al pasado de Martínez de Oz, al pasado de Cavallo o al pasado del macrismo. Y esta única opción es hoy el Frente Unión por la Patria, es pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que a Néstor le llevó 2 años, y una vez recuperada y estabilizada la economía, les pagó y les dijo fuera de acá, fuera de nuestro país. Este gobierno puso en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, que bajará el costo de energía en todos sus aspectos y generará recursos para sacarnos de encima parte de las deudas y ampliar la economía del país.
el macrismo, con solo 45.000 millones robados al FMI, hizo un par de bicisendas y el Metrobús, ¿sí? Entonces, no te compres el verso de la derecha, compañero, compañera, amigo, habitante, conciudadano. Fíjense que ninguno de los matices del Frente Juntos por la Patria, y lo necesitamos a todos, necesitamos a Massa, a Grabois, a Guado de Pedro, a Scioli, a la CGT, a la Corriente Federal de Palazzo, a la Intersindical de Pablo Moyano, a la CTA de Yasquia y a los movimientos sociales y a todos los sectores que puedan contribuir con nosotros. Los adoradores de la cultura clase media, caminando sobre veredas rotas o desparejas, ¿sí? Digo, en realidad existe poco trabajo político de esclarecimiento y concientización de los barrios, es decir, la alfabetización política y económica de los vecinos de los barrios populares. En muchos barrios hay muchos dipis. ¿Vieron que quiere ser este pibe? Quiere ser candidato de Milei en La Matanza. Pibes que arrancaban laburando 12 o más horas en una fábrica de la zona, que pudieron comprarse un autito, terminan de arriba para abajo, viviendo en la villa, ¿no? El vecino que al techo de chapa le puso membrana, discrimina y se burla del que no tiene porque se le llueve la casa en cada momento. El que tiene un caminito de cascote en la vereda de la puerta de su casa y que recién entra en el barro a media cuadra, y dice que el problema del país son los negros planeros que no laburan, y no como yo que me rompo el lomo 12 horas por día y solo paro los domingos, ¿no? Descanso los domingos. La adoración de la cultura media, caminando sobre veredas rotas o desparejas o sobre calles de tierra, que no saben cómo salir de la falta de laburo y de la explotación de la gente por 12 horas a cambio de ganar 2 mangos, y se justifican a los opresores que esclavizan en negro a los trabajadores, en que el problema es no poder salir a la calle después de las 7 de la tarde porque te afanan. El mismo discurso del boludo libertario, son la misma raza de ricos pobres los que se sintieron defraudados con los cambios de Mauricio Macri, que los cagaron haciendo más pobre su barrio, su laburo, su existencia frustrada, cuando su máxima expresión de rebeldía, después de sentirse traicionados por Juntos por el Cambio, fue estar en contra de la cuarentena, quemar los tapabocas, criticar las vacunas, tomar cloro y no vacunarse. El símbolo rebelde de este boludo del DIPI es tu compañero que basurea al compañero que hace limpieza en la fábrica, es tu vecino que putea contra la inseguridad pero compra cosas robadas, es tu amigo contra los planes sociales y su hermana cobra 1, planes sociales que no alcanzaba a darle de comer a 8.200.000 pibes desnutridos, ¿sí? Esta es la verdad de la realidad, ¿no? Y entonces escuchemos sobre la autopercepción de ser un ciudadano de derecha que nos cuenta Daddy Brieva, compañero Daddy Brieva, ¿sí? Te voy a hacer como una especie de gran hermano, le voy a hablar al gran hermano, te voy a hablar a vos. Hay una palabra que se llama, un neologismo, autopercepción. La autopercepción es percibirse tal cual uno es, que funciona. Pero te voy a decir una cosa, no siempre es verdadero, no siempre tiene razón la autopercepción. Si vos te autopercibís de derecha y tuviste un bisabuelo trabajador, un abuelo trabajador y un padre trabajador que disfrutó de los derechos, de los pocos derechos, de algunos derechos del trabajador que creó Perón, y vos te autopercibís de derecha, es como autopercibirse australiano. Vos no te podés autopercibir australiano, salvo que tengas en la panza una bolsa así y vayas al súper así. Así. Salvo que seas un wallaby y tu padre te dice, alcanzame los vasos, nene, y vos le hagas así con wallaby, toma papá, y le haces y los 6 vasos se los tirás a la mierda. Si vos tuviste un padre, un abuelo, un bisabuelo, que cambió una garrafa de 15 kilos y le sacó el piquito y la devolvió con el piquito porque la garrafa que tiene una contratuerca y qué sé yo, vos no sos de derecha. Si tu bisabuelo cuando no tuvo papel higiénico se limpió con un papel de diario o con un papel satinado de vosotras para ti, vos no sos de derecha. Si vos vas con el velapón manzana y te queda un poquitito así y le metés agua para agarrar medio litro y metértelo así, vos no sos de derecha. Si vos vas a la fiesta de tu abuela Josefa en Navidad y Año Nuevo y entrás y están las tías, que una trajo una Viteltoné,
otro trajo una ensalada de fruta, y la ensalada de fruta, como la banana, que es una fruta de estación que por ahí se encarece y no le pone banana, y te vas al patio y los tíos borrachos están haciendo el lechón, y vos, estoy definiendo una familia que es la generalidad, es el 80%, tendríamos que ganar en primera vuelta. Y están los tablones y los caballetes, y los tablones y los caballetes nunca dan así, ¿viste? Siempre dan así, vaya a saber por qué. Y hay un hule, un mantel de plástico, la nona de la camioneta de tu tío gordo, de mantel, papel madera con chincha abajo, y no hay 60 sillas iguales, y vos traes 2 sillas, y vos decís a la tía Zuni que traiga 2 sillas, y vos traes el taburete de la línea de la tía Lidia del piano, y vos sentate en un esqueleto de soda, y vos en 2 tarros de pintura de 20 litros con 2 almohadones arriba, y la mesa es así. Vos no sos de derecha. Y esa autopercepción no te está sirviendo. Vos tenés que autopercibirte de alguna manera como lo que sos y como lo que fueron también tus tíos y tus padres. No podés negar lo que sos. Así que yo te diría que vayas pensando bien, porque digo, si querés jugamos a que la vaca vuela, pero la vaca no vuela. Y bueno, compañeros, me despido hasta el próximo sábado. Hoy es un día peronista, conmemoramos de un año más el aniversario del paso a la inmortalidad del presidente y del único presidente y prócer de la patria socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. Les mando un gran abrazo de todo corazón. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular. Gracias, Chino, por la operación. Les habló Marceijo. Un gran abrazo de todo corazón y hasta el próximo sábado. Como siempre, el Justicialismo Peronista. Gracias. En Caput de Bonafini pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Noticias.